¡Salud! Iniciamos el cafecito. Buen día, aquí estamos iniciando el cafecito. Jaime Tomás y Tony Rodríguez les saludamos con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Hoy tenemos un gran invitado. Con nosotros está el señor Radamés Jiménez, que es ex procurador general de la República, entre otros cargos que ha ocupado, y además es coordinador general del partido Fuerza del Pueblo. Buen día, señor Jiménez. Bienvenido al cafecito. Buenos días, Jaime, Tony. Un verdadero placer estar con ustedes. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Un placer, Tony. Muy bien. Comencemos primero por el tema de Procuraduría. Denos usted su opinión de lo que está pasando en torno al ex Procurador General de la República. ¿Cómo usted ve todo ese proceso? Mira, Jaime, es un tanto difícil para una persona como yo, que pasé 6 años dirigiendo esa institución, opinar sobre tal o cual situación que se esté dando en la misma. Es un poco engorroso. Primero porque en el proceso hay envueltas personas de ambos lados, con los cuales conservo una gran amistad. De todas maneras, como no conozco realmente en lo fundamental el expediente que se le está instrumentando al ex Procurador General de la República, simplemente conozco lo que ha salido a través de los medios de comunicación, sería también de mi parte un poco aventurero opinar en tal o cual sentido. De todas maneras, nosotros siempre cuando se nos pregunta nuestra opinión sobre determinado proceso, siempre lo que decimos es que todo proceso o todo procesado, lo primero es que debe observarse la tutela judicial efectiva que establece el artículo 69 de nuestra Constitución, el debido proceso, e igualmente debe respetarse el principio universal de presunción de inocencia. Nos vamos a remitir única y exclusivamente a eso, Jaime. Señor Jiménez, desde que inició este gobierno y desde la campaña electoral se habló de un procurador independiente. Esa independencia, ese apellido que se le ha puesto a la figura del procurador o de la procuradora en este caso, ¿usted qué opinión tiene? ¿Fue usted independiente en su momento? ¿Los pasados procuradores no lo han sido? Mire, Tony, la figura del Ministerio Público en República Dominicana era una figura totalmente dependiente del Poder Ejecutivo. Comenzando desde el primer escalón del Ministerio Público, que eran que son los fiscalizadores. Un fiscalizador de banca, un fiscalizador de cualquier punto remoto del país, era designado mediante decreto por el presidente de la República. Desde ese fiscalizador, todos los fiscales, los ayudantes fiscales, los procuradores de corte, los procuradores adjuntos hasta el Procurador General de la República. Sin embargo, en la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández, que se inicia en el año 2004, el Ministerio Público sufre una gran transformación. Y usted me dirá, ¿pero cómo una transformación? Bueno, porque se inicia un proceso de institucionalización del Ministerio Público, que se consagra esa configuración institucional en la reforma constitucional del año 2010. Ya al Ministerio Público se le da una configuración constitucional y esa constitución consagra que el Ministerio Público es independiente de manera funcional y administrativa y crea un Consejo Superior del Ministerio Público y le quita la facultad al presidente de la República de designar los fiscales. Solamente el presidente de la República tiene la facultad para designar al Procurador General y la mitad de sus adjuntos. Es decir, que al Poder Ejecutivo se le quita cerca de más de 1,000 decretos que se designaban. Yo no sé si ustedes recuerdan, Jaime, que en el año 2000, cuando entra el gobierno del PRD,
todos los fiscales del país fueron destituidos con un solo decreto. Con un solo decreto, y el país se quedó sin ministerio público por unos días. Ya eso es historia patria. Entonces, ciertamente, el Ministerio Público se le ha dado independencia, y esa independencia del Ministerio Público se consagra con la promulgación de la ley 133-11, que definitivamente ya le da cuerpo a ese mandato constitucional. Y fíjense que los ministerios públicos tienen que entrar obligatoriamente por la Escuela Nacional de Ministerio Público mediante concurso de oposición. Eso se logra, esa independencia, en la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández en el periodo del 2004 al 2012. De manera que yo me asombro cuando se habla de Ministerio Público Independiente. Hay un Ministerio Público Independiente. Ustedes recordarán que los fiscales generalmente eran designados por recomendación o del senador, del gobernador o del diputado que tuviera más influencia política en ese momento. Ya no. Fíjense cómo, por lo menos en nuestra gestión, que se iniciaron los concursos internos. Fíjense, por ejemplo, cómo una fiscal de Santiago, en el caso de Jenny, cuando se inician los concursos, gana un concurso que nosotros realizamos para la Fiscalía de Santiago y queda designada Procuradora Fiscal de Santiago. Y de ahí pasa a la Fiscalía del Distrito Nacional, pero eso no solamente sucedió con Jenny, eso sucedió en casi todas las fiscalías del país, que incluso mucha gente se asombraron porque la mayoría de las fiscalías del país la ocupaban mujeres, comenzando desde Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Mao, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Nagua, Samaná, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, en fin. Pero era que esas mujeres eran competentes, tenían las competencias y reunían todas las condiciones y ganaban esos concursos. Eso era impensable antes, porque generalmente los fiscales, su designación dependía de una acción y una recomendación política, y eso se borró en las gestiones de gobierno del compañero Leonel Fernández. Se le dio prácticamente esa independencia al Ministerio Público. Y ya, yo recuerdo que como Procurador General de la República, los compañeros de aquel entonces del Partido de la Liberación Dominicana iban a quejarse donde mí porque no, pero ya no están poniendo gente que son hasta del PRD, gente que son enemigos de nosotros del partido. Y yo, no, el problema es que ganaron un concurso. Esto no es problema de que sea del PLD o que sea del PRD. Si ganó, ganó. Y eso se dio al interno de la institución. Y fíjense que todos esos fiscales ya tienen años que son fiscales de carrera. Entonces, eso fue un paso gigantesco de avance hacia la institucionalización del Ministerio Público. Ahora bien, el actual gobierno designa a la magistrada Miriam Germán, que ciertamente es una persona que tiene toda una trayectoria, que también en su momento fue parte del Ministerio Público, pero que se ha destacado más como magistrada, como juez del Poder Judicial, y creo que en este momento el Ministerio Público está muy bien. Bien, pasemos entonces a hablar ahora de Fuerza del Pueblo, la resolución de la Junta Central Electoral, que le resta la mayoría, ubicarlo como partido mayoritario, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que dice que sí, que es un partido mayoritario, y la aceptación de esa sentencia mediante resolución por la Junta Central Electoral. Son 3 pasos. Háganos la reseña de esos 3 estadios. Bueno, lo primero es que el Tribunal Superior Administrativo acogió la demanda que nosotros incoamos ante ese tribunal frente a una primera decisión que había adoptado la Junta Central Electoral y que nosotros entendíamos que esa decisión indudablemente vulneraba derechos fundamentales de nuestra organización. Y en razón de que esa primera resolución de la Junta Central Electoral se hizo o se ejecutó brincando un principio fundamental consagrado en el artículo 74, acápite 4 de la Constitución de la República, que establece el principio de favorabilidad. Y efectivamente,
Así lo concibió el Tribunal Superior Administrativo. Esa decisión inteligentemente fue acogida por la Junta Central Electoral y ya nuestro partido, Fuerza del Pueblo, así como también el Partido Revolucionario Dominicano, resultaron beneficiosos de gananciosos con esa decisión. Y ya los recursos, el 80% de los recursos que van destinados a los partidos políticos, se va a repartir, se va a dividir entre 4 organizaciones. El Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. El 20% restante se dividirá entre los demás partidos políticos. Yo creo que esta decisión de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Administrativo indudablemente que tiende al fortalecimiento del sistema de partidos políticos en República Dominicana. Es una decisión, además, que consolida nuestra democracia, porque indudablemente las organizaciones políticas son el sostén fundamental de nuestro sistema democrático en República Dominicana. Sería importante que usted explique, señor Jiménez, lo que es el principio de favorabilidad. Usted dice que eso fue lo que se acogió de parte del Tribunal Superior Administrativo. Y además, ¿por qué con ese principio ha quedado fuera el Partido Reformista? Bueno, en el caso del Partido Reformista, Tony, lo que sucedió es que no alcanzó en ninguno de los niveles el 5%. Y el principio de favorabilidad consiste, Tony, establecido, como te dije, en el artículo 74 de la Constitución, consiste en que si se da determinada situación, tú estás envuelto en determinada situación, a ti se te aplica lo que más te favorece. La ley de partidos políticos establece que para calificar como partido mayoritario tú debes contar con un mínimo de un 5%. Ahora, esa ley no te dice que tiene que ser una sumatoria de las 3 elecciones, las municipales, las congresionales, ni las presidenciales, no te lo dice. La Junta fue que le dio esa interpretación en la primera resolución que dio. Ahora bien, ¿qué sucede? El Partido Fuerza del Pueblo en el nivel presidencial obtuvo un 5.69%. El Partido Revolucionario Dominicano en nivel congresional obtuvo un 5%. Por consiguiente, cumple con el mandato de la ley. Ahora, si tú sumas lo que sacó en el municipal, lo que sacó en el congresional y después hace una suma y una resta y te baja a un 4%, o evidentemente que te desfavorece. Pero la ley no dice nada en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo que manda la propia Constitución? Aplícame el principio de favorabilidad. Yo saqué un 5%, un 5.69% en el nivel presidencial, que es el más representativo, porque ahí está representado todo el país. Igual que con lo que pasó con el Partido Revolucionario Dominicano, sacó 5% en el nivel congresional, entonces aplícamelo en el nivel congreso. Yo saqué el 5%. Entonces lo que se interpreta es, Tony, que si tú sacas un 5% en el nivel municipal, o un 5% en el nivel congresional, o un 5% en el nivel presidencial, ya tú calificas como un partido mayoritario, porque tú le has demostrado al pueblo, al país, que realmente tiene una gran representación. En el caso de nosotros que participamos en un proceso muy sui generis, recuerda que nosotros rompimos con el Partido de la Liberación Dominicana el 20 de octubre del 19. Entonces fuimos albergados, hicimos un acuerdo con el antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y fíjate que ese acuerdo fue objeto de demandas ante el Tribunal Superior Administrativo, ante el Tribunal Superior Electoral, ante la propia Junta Central Electoral, y fuimos ganando todos esos procesos judiciales. Y es el 25 de enero del 20 que ya definitivamente la Fuerza del Pueblo
se puede considerar como partido ya legalmente reconocido y que se respetaron los acuerdos y logramos ganar todo ese proceso en los tribunales. Es decir, para participar en unas elecciones municipales que eran en febrero, es decir, a un mes, y unas elecciones presidenciales que luego se extendieron al mes de julio, y ahí viene la pandemia, y nosotros sin recursos, y bajo esas condiciones adversas, nosotros logramos sobreponernos, logramos una participación, qué decirte, producimos alianzas, y tenemos representación en casi todos los ayuntamientos del país. Tenemos directores de distrito, tenemos alcaldes, tenemos regidores en casi todos los ayuntamientos, tenemos diputados, somos la segunda mayoría en el Senado de la República, 9 senadores. Eso no lo había logrado absolutamente nadie en tan poco tiempo en la historia política democrática de la República Dominicana. Nadie. El Partido de la Liberación Dominicana se funda en el año 1973. Participa por primera vez en un proceso electoral 5 años después de fundado, en el 1978, y perdió el reconocimiento. Es 9 años después que el Partido de la Liberación Dominicana comienza a tener representación, y nosotros en apenas 5 meses tenemos representación en los principales estamentos estatales, llámese en los ayuntamientos, en las alcaldías, pero también en el Congreso Nacional. Al día de hoy, en la Cámara de Diputados tenemos 16 representantes, y en el Senado tenemos 9, somos segunda mayoría. Eso no lo había logrado ninguna organización política en tan poco tiempo. Llevamos, Tony, una organización que la encontramos en la casilla número 18, y en 5 meses la llevamos a la casilla número 3. Y ahora con este proceso que estamos desarrollando y desplegando en todo el país, lo que llamamos el Plan General de Afiliación y Organización de la Fuerza del Pueblo, que va a concluir con el primer Congreso Elector que se desarrollará el año próximo. Indudablemente que este partido está llamado a pasar en el próximo proceso electoral del año 2024 de la casilla número 3 a la casilla número 1. Ustedes pueden estar seguros de eso. Eso va a ser así. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación de El Cafecito. El doctor Radamés Jiménez, que es coordinador general de Fuerza del Pueblo. Usted reseñaba el crecimiento de este partido, la cantidad de legisladores, pero cuando se estaban elaborando las leyes de la ley de partidos y la ley la ley electoral, se contempló el tema del transfugismo, la renuncia del paso de un legislador a otro partido, de un legislador. En el caso de Fuerza del Pueblo, tiene una gran cantidad de diputados y senadores que fueron electos en la boleta del PLD y que después entonces se pasaron a el partido Fuerza del Pueblo. ¿Usted entiende que la ley debe seguir permitiendo esto, que un diputado, un senador decida a dónde va o dónde se queda? Mira, Jaime, lo que sucede es que los cargos de elección popular, lo establece la propia Constitución, son intuito y persona. Es decir, si Jaime va como candidato a senador, candidato a diputado por la provincia de Santiago, no importa por el partido que vaya, resulta electo. Esa candidatura no es del partido, esa candidatura es de Jaime. Ahora, si Jaime renuncia o por cualquier razón se enferma o lo que fuere, desapareciese, el partido le toca llevar el sustituto de Jaime. Pero si Jaime lo que renuncia de la institución, se puede declarar independiente o puede irse a cualquier otra parcela política. Eso no lo impide la Constitución de la República. Entonces, lo que no está prohibido está permitido. Fíjate que antes, cuando la dictadura de Trujillo, sí, los cargos eran del partido. Y Trujillo te nombraba diputado, pero el partido podía quitar como diputado con una comunicación. Eso era la dictadura.
Ya no, ya no. ¿Y qué sucede en el proceso electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana? Eh, una gran cantidad de compañeros simpatizantes del compañero Leonel Fernández obtuvieron candidaturas, diputados, senadores, alcaldes, en el caso de Santiago y así muchísimos otros casos. ¿Y qué nosotros decidimos? Bajo la coyuntura y los acontecimientos que se precipitaron con el rompimiento nuestro con el PLD, decidimos que una gran cantidad de compañeros nuestros que eran candidatos a alcaldes, a diputados, a senadores, se quedaran en el Partido de la Liberación Dominicana, que nosotros obviamente lo íbamos a apoyar. Y así sucedió. Algunos compañeros que se quedaron y ganaron en el Partido de la Liberación Dominicana, inmediatamente comenzaron a migrar a su fuerza original, que es la fuerza del pueblo. Otros, otros no respondieron a ese llamado, no cumplieron con el compromiso tal y como nosotros lo cumplimos. Pero generalmente una gran cantidad de ellos honraron ese compromiso y hoy están en la fuerza. Pero partiendo de lo que usted acaba de decir, entonces, si un legislador decidiera renunciar o fallece, entonces de los que fueron del PLD a Fuerza del Pueblo, le correspondería al PLD presentar la terna para la sustitución. Le correspondería al PLD. Ok. Señor Radamés Jiménez, estos días se habló de la posibilidad de una reunión entre los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Se dio esa reunión? ¿Podría ser en cualquier momento que ocurra? No, realmente no se ha dado esa reunión y tampoco se ha planteado esa reunión por el momento. Bien, vamos a hacer una pausa para colocar unos mensajes y entrar en la parte final del cafecito de hoy. Tiene la última pregunta para el doctor Radamés Jiménez. Adelante, Antonio. Yo me voy a amparar en la frase que dice que lo mucho hasta Dios lo ve. El señor Radamés Jiménez ha dicho al inicio de esta entrevista que no quiere opinar mucho sobre el tema del sometimiento al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y se entiende porque tanto Jenny Berenice como Jean Alain son dos integrantes de la escuela del Ministerio Público que usted orientó, señor Jiménez. Así es. Los 6.000 millones de pesos, un expediente de corrupción por 6.000 millones de pesos, sería la gran mentira del Ministerio Público de no estar en sus cabales con esto. ¿O usted le está eludiendo a una persona con un expediente de este tamaño? ¿No quiere opinar? No, Tony, fíjate que lo que sucede es que eso se inscribe dentro del marco de presunciones. O sea, todo lo que tú dices, lo que yo he escuchado, lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación. Yo no he tenido la posibilidad de acceder al expediente, de verificar si ciertamente las imputaciones que se le hacen al ex procurador, al amigo Jean Alain, se corresponde con la verdad, o si es una verdad a media, o si es menos, o si es más. Pero eso se encargarán los tribunales de juzgarlo y deben hacerlo con la debida objetividad y sobre todo también el Ministerio Público. Nosotros cuando convertimos la Escuela Nacional del Ministerio Público en una especie de hub de formación para América Latina y el Caribe, porque en la Escuela Nacional del Ministerio Público en nuestra época vinieron a formarse fiscales de casi toda América Latina, de todos los países de América Latina, porque nosotros establecimos una red de relaciones internacionales y eso lanzó al Ministerio Público en su momento a tomar principalía en casi todos los países de América Latina. De todas maneras, yo te reitero, Tony, yo espero sobre todo que se observe el debido proceso,
que se respete el principio universal de presunción de inocencia y sobre todo la tutela judicial efectiva. Yo he visto con preocupación, sobre todo, que tú sabes que estamos en una escalada de un populismo penal. Un populismo penal que lo que quiere ver sangre y gente presa. Nosotros tenemos el código... Y el pueblo quiere ver corruptos presos. Exacto, exacto. De todas maneras, no importan los señalamientos, las imputaciones que se hagan, es lo que te digo, se debe ser respetuoso del debido proceso. Ahora bien, si se demuestra con pruebas fehacientes en un proceso, en un juicio de fondo, que una persona ha incurrido en faltas graves, sobre todo en términos de la utilización y depredación de los recursos públicos, evidentemente esa persona tiene que responder por sus hechos personales. Eso estamos claros. Eso debe ser así, porque los recursos públicos deben manejarse de manera transparente, debe hacerse un ejercicio de transparencia en el manejo de los mismos, porque los mismos corresponden al pueblo. Y el pueblo merece el respeto de todo funcionario público. Doctor, muchas gracias por su participación a este programa de hoy. Gracias a ustedes, Jaime y Tony. Un verdadero placer compartir este momento. ¿Cómo no? El doctor Radamés Jiménez, coordinador general del Partido Fuerza del Pueblo y ex procurador general de la República, ha estado con nosotros en esta presentación del cafecito para esta mañana.